al general en retiro, Juvenal Díaz Mateus, nuevo gobernador de Santander, ¿no? Sí, buenas tardes, gobernador electo de Santander. Andrea, buenas tardes. ¿Cómo me escuchan ahí? Ahí lo escuchamos bien, no lo veo todavía, pero ya lo tengo ahí conectado. Ahí está, general, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Y a todas las personas que se quieran conectar para hablar. Sí. Seminario de la SAP de inducción con todos los gobernadores electos. Claro, claro que sí, estamos muy pendientes de ese evento. Queríamos saludarlo, estamos hablando de que pues el general en retiro, Juvenal Díaz Mateus, usted sabe, Juan Pablo, fue comandante de la 7ª División, una de las más grandes del país, que además pues incluye toda la jurisdicción en Córdoba, en Antioquia y en el sur de Sucre, y que él salió del ejército en la llamada purga de medianoche, después de que le dijeran, bueno, usted ya no va más, y se lanzó a la política y fue el único militar que quedó en estas elecciones. Bueno, gobernador, ¿cómo toma usted justamente eso? Que usted haya sido el único militar, ex militar, que haya convencido a sus electores, y por qué cree que le dieron el triunfo en Santander. ¿Qué esperan los santanderianos de usted? Bueno, Andrea, pues realmente fue un proceso muy rápido. Yo inicio campaña el 18 de enero y prácticamente en 9 meses logramos sacar una votación muy alta en Santander, 427.000 votos aproximadamente, 215.000 por encima del segundo, es decir, casi doblados. Yo pienso que los santanderianos votaron por 3 cosas. Primero, porque es una campaña atípica, totalmente diferente. Yo llegaba inicialmente a los pueblos solo, a saludar a la gente, a pasar por las tiendas, por las plazas de mercado, por las casas, y recorriendo los 87 municipios. Luego hice una propuesta de un Santander seguro, un Santander pronto, un Santander sostenible, y eso caló en la opinión pública santanderiana y votaron de esa forma masiva para que pudiéramos ganar la gobernación de Santander. Y, gobernador, muchos dicen, no, entonces usted va a ser el Bukele que va a llegar a Santander a poner esa mano fuerte, pero hay quienes también lo critican y dicen, bueno, ese exceso de mano fuerte también se vuelve una especie de dictadura o de trato muy fuerte, por ejemplo, contra los migrantes, en el ánimo de mejorar la seguridad, pero en contravía de otros derechos. ¿Qué le responde usted a quienes lo critican por esto? Andrea, ellos tienen que revisar cómo era el comportamiento como comandante de las brigadas y de la división que fui comandante. Mi concepto de seguridad es un concepto de seguridad multidimensional, que parte de un diagnóstico, y en ese diagnóstico se incluyen los factores ilegales armados, los de finanzas ilícitas, pero una cosa novedosa es que incluimos también los factores de inestabilidad social. En ese diagnóstico miramos vereda por vereda, barrio por barrio, si le hace falta escuela, si le hace falta placa huella, si le hace falta vía, si le hace falta poliocéptico, si le hace falta producto, y apuntamos también en esas partes más críticas donde concluyen todos los factores de inestabilidad a solucionarlo para que no haya fuente de reclutamiento por parte de los grupos armados. Es decir, que nuestro concepto de seguridad va a cubrir todas las dimensiones y va a ser un concepto de seguridad que también incluye lo social. Gobernador, empecemos a adentrarnos en esos puntos de seguridad, y de hecho Andrea ya les esbozó uno, el de los migrantes. Sin duda el departamento de Santander, no solamente su capital, Bucaramanga, sino el departamento en general, ha tenido que enfrentar una ola de migración bastante fuerte, que en algunos casos, y de manera infortunada, se ha convertido también en un sinónimo de inseguridad. Toca decir que ha sido terrible ver cómo se estigmatiza a los ciudadanos venezolanos por esa situación. ¿Usted cree que ellos son los únicos culpables de la inseguridad en el departamento? No, hay varios factores. Uno es ese, el de los migrantes venezolanos, que hay una gran mayoría que son gente buena, que ha hecho empresa, que está trabajando, que cumple con toda la normatividad y la ley, y hay otros que están dedicados a delinquir, pero hay otros factores, por ejemplo, el avance de los grupos armados organizados en el Magdalena Medio. Hay mucha preocupación en Barrancabermeja, porque aparte del ELN que ya estaba ahí en los barrios, pues ha llegado el plan del Golfo, eso genera combate entre ilegales, muertes y desplazamientos. Lo mismo están temiendo en Cimitarra, en Sabana de Torres. Entonces, no son los únicos culpables de esa sensación de inseguridad, y hay 2 componentes que tenemos nosotros que atacar en cuanto a esas partes armadas. Uno, los grupos armados organizados,
Estos grupos armados organizados están determinados por el Consejo Nacional de Seguridad, que son el ELN, las licencias de la FARC, el Plan de Corte, de los que están en Santander, y esos grupos pues deben ser enfrentados por el Ejército Nacional de acuerdo a lo que manda el Derecho Internacional Humanitario. Esa es una preocupación en el área rural, y la otra preocupación es en el área urbana. Los combatientes, por ejemplo, sienten que no pueden salir a la calle, a la mujer le roban el bolso, le roban el celular, y eso lo tenemos que mejorar. ¿Cómo lo tenemos que mejorar? Lo que yo llamo acción unificada. ¿Qué es la acción unificada? Trabajar con todos los alcaldes del área metropolitana, también con la coordinación del gobernador de Santander, para poner recursos que nos ayuden a mejorar muchas cosas. Vamos a pedir, por ejemplo, a la Quinta Brigada que nos ayude con soldados certificados en derechos humanos a un tercer anillo de seguridad en esas áreas donde la policía no puede entrar por alguna razón, porque no tienen la fortaleza en armas o porque hay grupos que nos están amenazando. Entonces ahí tenemos que trabajar mucho en tecnología, pero no puede pasar que Bucaramanga aplique una tecnología, Piedecuesta otra, Florida otra y Girón otra. Tenemos que integrarla para que haya eficiencia en esos recursos y tengamos alertas de lo que puede estar pasando, y vamos a trabajar mucho en los frentes de seguridad local. Nos permite la ley, ya han sido exitosos en barrios de Piedecuesta, donde se han organizado. Allá estuve, por ejemplo, en el barrio Los Molinos, donde han sido exitosos, y vamos a utilizar los modelos para que también la comunidad nos ayude con esas alertas tempranas. Hay muchas cosas por hacer, pero el principio fundamental para que haya seguridad en Bucaramanga es el principio de acción unificada. Aquí un solo alcalde o el solo gobernador no puede funcionar. Tenemos que trabajar en equipo para solucionar los problemas de seguridad. Me sorprende, es gobernador, que usted está hablando solo de Bucaramanga cuando el departamento pues es mucho más que Bucaramanga, y sin duda pues ahí se concentra la gran cantidad de la población. Pero usted, ¿qué le puede decir a los habitantes de Sabana de Torres? ¿Usted qué le puede decir a los habitantes de Puerto Wilches? ¿Usted qué le puede decir a todos los que están ubicados en esa zona ribereña del río Magdalena, en donde se siente la influencia del ELN, en donde está la presencia de las disidencias? Porque qué bueno hablar de Bucaramanga, pero ojalá uno como gobernador pudiera mirar un poquito más allá de la capital, ¿no? Sí, Juan Pablo, por eso dije que había dos dimensiones. La de los grupos armados organizados, que es la preocupación de Puerto Wilches, de Barranca, de Cimitarra, de todas esas áreas que vivieron hace 20 años mucha violencia. De allá, ¿qué tenemos que hacer? Ejército Nacional, Armada Nacional, tenemos que reunirnos con los comandantes, ya he estado hablando con ellos para mirar dónde aplicamos el control territorial, cómo ayudamos nosotros de la gobernación con recursos para que ellos puedan funcionar, porque hay una gran preocupación en esos municipios, en Puerto Wilches, en Barranca. En Barranca, ya lo decía, hay preocupación porque está el ELN, llega el Plan del Golfo, eso genera combates entre ilegales, desplazamientos y muertes. Por ejemplo, uno de los primeros consejos de seguridad que vamos a realizar en Magdalena Medio, en Barranca Bermeja. Vamos a invitar a todas las autoridades para que hagamos un diagnóstico de esos grupos armados organizados que están generando una percepción de inseguridad en esas áreas, lo que se llama regionales. Y la otra dimensión es la que hablaba de Bucaramanga, que tiene que ver con la pregunta de los migrantes. Gobernador, porque es que en el YouTube Live están escribiendo mucho que falta una respuesta mucho más contundente de su parte, porque mire, por ejemplo, lo que dice Nelly Mosquera. Claro, la extrema derecha quiere plomo y sangre como antes, esa es la rabia que le detienen a Petro, porque no manda a los soldados y los policías a darle plomo al pueblo, y por eso admiran a Bukele. ¿Qué le responde entonces a quienes dicen que usted es de la extrema derecha y que usted quiere darle entonces plomo y que quiere ser fuerte con todos los migrantes, pero que va a ser una política también en contravía de muchos derechos? No, Andrea, que revisen mi plan de gobierno. Ahí proponemos una seguridad multidimensional. Para la persona que escribió, revísenlo ahí. Tenemos un componente social muy fuerte en la seguridad y partimos del diagnóstico y vamos a trabajar mucho en solucionar esos problemas, esas necesidades básicas insatisfechas, pero también tenemos que tener mano dura contra los criminales y tenemos que hablar con el gobierno nacional, con las fuerzas militares, con la fiscalía, porque hay un 70% de los santanderianos que están muy preocupados por lo que pueda pasar en sus regiones, no solo en Bucaramanga, sino también en el Magdalena Medio, en García Rovira, en Sotonorte, en todas esas provincias hay mucha preocupación y tenemos que trabajar de la mano con la comunidad para solucionar esos problemas. Ahora sí hablemos de turismo y de ese paraíso turístico que es esa zona donde está Barichara, donde está Aguane, que tiene un encanto maravilloso como es su clima, pero también un problema, la escasez de agua. Y aquí en Sigue la W, por ejemplo, denunciamos hace unos meses
un gigantesco proyecto hotelero que se estaba haciendo justo en el límite entre Guane y Barichara, en donde además pensaban era hacer como un parque de agua y un montón de piscinas y demás, en un lugar donde no hay agua. ¿Usted qué piensa de ese tipo de proyectos o iniciativas para esa zona, para esa región de su departamento? Mire, Juan Pablo, eso es supremamente importante y lo voy a poner en contexto. Santander depende mucho del petróleo, de esta Barranca Bermeja, de las regalías del petróleo. Y al 2050, pues, de acuerdo a los objetivos de la ONU, no se deben quemar combustibles fósiles. Entonces hay que hacer una transición energética. Por eso yo he dicho en la campaña, necesitamos un Santander sostenible. Es decir, nosotros no podemos hacer la transición energética quebrando a Santander y he propuesto la gran empresa para gerenciar el turismo en Santander. ¿Qué significa eso? Que vamos a crear una empresa que va a tomar todos los activos de la gobernación, Panachi, el Santísimo, la Plaza de Toros y otros muchos que tienen, y va a empezar a gerenciarlos para producir. Pero no solo están las bellezas de Barichara, de Villanueva, de Aratoca, sino que también tenemos otro atractivo turístico muy importante que lo vamos a desarrollar, que se llama Topocoro. Y el problema del agua no es solo en esos municipios, lo tenemos en Florian, lo tenemos en Vélez, lo tenemos en Aratoca, lo tenemos en Barichara y Villanueva. ¿Qué les he propuesto yo? Una mesa de trabajo, porque el agua está. En el caso de Barichara, por ejemplo, el agua se podría traer de Galán, pero hay que hablar con los habitantes de Galán y hay que explicarles cómo se puede hacer de una forma que ellos se beneficien y que tengan el control del agua. En esos municipios, lo que propuse en campaña que lo vamos a hacer es que vamos a crear unas mesas de trabajo y no nos vamos a parar de ellas hasta que tengamos una solución, porque si logramos nosotros generar infraestructura, generar esos acueductos, vamos a disparar el turismo en Santander y esa empresa nos va a ayudar a generar recursos, a generar dinámica económica, a consumir los productos de nuestros campesinos y a generar empleo en el departamento. Sí, gobernador, ya que usted menciona el tema del petróleo, que es pues una fuente de ingresos importante para el departamento, yo quiero preguntarle justamente por esos proyectos piloto que se iban a realizar allí en el Magdalena Medio, específicamente en Puerto Wilches, que pues Ecopetrol estaba adelantando para por fin tener fracking en Colombia, para por fin implementar esta técnica de exploración y explotación petrolera que es a través del fracturamiento hidráulico. Eso usted desde la gobernación, ¿cómo lo piensa retomar? ¿Está a favor? ¿Está en contra? Porque pues aquí también hay unas comunidades que se perjudican en materia ambiental si estos proyectos, tanto Calé como el otro que no me acuerdo cómo se llama, pues pueden seguir adelante. Y teniendo en cuenta pues que también el gobierno nacional actual pues se ha opuesto radicalmente, ¿no? Paola. Platero se llama el otro, Platero. Bueno, el gobierno nacional, el que toma las decisiones con respecto al fracking es el gobierno nacional. Y esa decisión ya la tomaron de que no iba el fracking en Santander. Entonces, ¿qué le he dicho yo a los santandereanos? Bueno, no nos pongamos a pelear con eso. Tenemos que mirar cómo hacemos la transición energética. Aparte de la gran empresa del turismo, hemos propuesto hablar con Ecopetrol para retomar y hacerle un mantenimiento a la industria petroquímica que nos puede generar 15.000 empleos en Barranca Bermeja y también retomar la producción de urea. Resulta que nosotros en Barranca tenemos un potencial para producir miles de toneladas de urea. Esa urea la estamos importando para producir los fertilizantes, más de 600.000 toneladas. Si nosotros logramos producir la urea en Colombia, que se puede producir en Barranca, en Córdoba y en otros sitios donde hay producción de gas, pues nosotros vamos a reducir los precios de los fertilizantes, le vamos a mejorar las condiciones a los campesinos y vamos a reducir los precios de los alimentos. Entonces, con respecto al fracking, ya es una decisión tomada, no nos vamos a desgastar en eso, vamos a seguir adelante con otros proyectos que nos ayuden a tener una transición energética sin quebrar el departamento. Le pego a la pregunta de Paola, gobernador, y me voy a otra zona, me voy al norte del departamento, a Betas y a California, los municipios mineros por excelencia, minería de oro, pero que usted sabe, ha estado siempre en la línea de mira, para hablar en términos militares, en la línea de mira de los ambientalistas, y uno lo entiende, porque es que también ahí arriba está el páramo, y el páramo que surte agua a una gran parte del departamento de Santander. En días recientes desde California estaban diciendo, mire, es que nosotros tenemos que poder hacer nuestra minería respetando el páramo. ¿Usted cree que eso es posible o en realidad hay que suspender cualquier intento siquiera de hacer minería de oro en esa zona del departamento de Santander? Juan Pablo, yo creo que sí es posible. Yo visité una mina
visité una mina durante la campaña, era una mina que no estaba formalizada, la formalizaron, está produciendo empleo, lo está haciendo bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para esos municipios? Tenemos que ayudarlos a formalizar y ayudarles con tecnología de punta para que no contaminen el agua. Pero también nosotros tenemos que ser recíprocos. Estuve en el páramo de Berlín. Allá hay una gran preocupación de los pobladores porque ellos quedaron dentro de la línea de delimitación del páramo. Son comunidades que llevan años allá, cientos de años trabajando la tierra y, por ejemplo, no tienen petar, no tienen acueducto. Entonces, yo le he dicho a los santanderianos, bueno, nosotros le pedimos a los habitantes de esos páramos que nos manden el agua limpia, pero también tenemos que devolverles y contribuirles con algo. Entonces, por ejemplo, le voy a proponer a los alcaldes del área metropolitana que se surten de esa agua, que miremos la forma de ayudarle a esos campesinos a que tengan también soluciones en esto del agua y de la potabilización del agua y también de las aguas negras que ellos tienen que vertir. Entonces, en conclusión, Juan Pablo, vamos a trabajar en formalizar a esos mineros y a darles tecnología de punta para que no contaminen el agua, que ya esas tecnologías existen hoy en día. Esto es importante como noticia, Andrea, sí, porque eso significa minería, sí. Claro, pero mire que el gobernador dice en temas de fracking yo ya no me puedo meter porque eso es decisión del gobierno, pero porque en minería sí se va a permitir que se siga realizando una actividad en un área que además todavía no se ha definido si la delimitación, si se puede o si no se puede, ¿no, gobernador? Pero no, Juan Pablo, es que Betas y California no están en el páramo. Lo del páramo es otro tema que ya está delimitado, ya no se puede hacer minería. Ellos están debajo del nivel del páramo. Exacto, están debajo de la línea. Hay algunas que están ahí en discusión con el gobierno, ellos lo están hablando con el gobierno nacional, nosotros vamos a ser interlocutores, pero en el páramo está descartada porque ya está la delimitación del páramo. Gobernador, quiero preguntarle puntualmente por el tema de empleo, de impulso al empleo en el departamento de Santander. Muchas personas pendientes y los comentarios en Bucaramanga, por ejemplo, dicen, bueno, la situación se ha vuelto difícil, también por la situación de los migrantes, de venezolanos y por lo tanto se hace más difícil la competencia por un solo puesto de trabajo. Háblenos de manera muy concreta qué les promete a los santanderianos. Mire, Andrea, la solución la dio Juan Pablo, el turismo. Nosotros vamos a crear esa empresa para que esa empresa nos ayude a gerenciar el turismo, le vamos a meter publicidad y promoción. Por ejemplo, en estos días hay una discusión porque se para el 17 de enero la línea o la frecuencia de vuelo que tenemos de Bucaramanga a Fort Lauderdale, que la tiene Spirit. Y entonces yo hablé con algunas personas de allá, de Spirit, y algunas personas que tienen contactos y me dicen, miren, se para, no porque no haya afluencia, digamos que sí hay afluencia de pasajeros, eso nos da un margen de maniobra para mantenerla. Vamos a hacer un mantenimiento de unos motores y pues escogimos esa línea para pararla por 6 meses, en 6 meses puede volver. Pero cuando nos podemos analizar con ellos, dicen, miren, las personas que vienen, o sea, la línea lo que está es sacando los bumangueses, llevándolos a Miami, a Fort Lauderdale, a que hagan compras y dejando la platica allá en Estados Unidos y regresan acá, no estamos trayendo turistas. Vamos a apuntarle mucho a eso. Si nosotros logramos aumentar los turistas, un turista afecta 13 áreas de la economía y ayuda a generar empleo. Entonces nuestra gran apuesta es a triplicar los turistas de 1.200.000 los colombianos a 3.600.000 y los extranjeros de 18.000 a 70.000 en los 4 años. Si nosotros logramos hacer eso con la empresa para gerenciar el turismo, podríamos hablar de que podríamos generar al final del periodo unos 100.000 empleos para los santandereanos. Gobernador, hablemos ahora de política, de los clanes, de cómo queda su gobernación, qué tan cerca va a estar a los Aguilar, al clan Aguilar, qué tan cerca va a estar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, al Centro Democrático. Respóndame esos dos grupos políticos, ¿usted cómo está respecto a ellos? Bueno, Paola o Andrea, creo que no veo bien nada. Bueno, con respecto a los Aguilar, pues yo lo manifesté claramente en mi campaña, que no estaban en mi proyecto político, que yo no los iba a aceptar. Yo tuve un gran contrapeso de ellos en la campaña. Tampoco acepté el apoyo del gobernador de Santander. Ellos hicieron todo para que yo perdiera la elección y afortunadamente la ganamos. Tuve el apoyo del Centro Democrático y de otros partidos, pero esos apoyos se hicieron sobre una base ideológica. Es decir, por ejemplo, en el caso del Centro Democrático, la condición que puso el presidente Uribe para que me dieran a mí el aval fue trabajar muy duro por la seguridad de los santandereanos. Entonces vamos a trabajar sobre esos principios que se acordaron y en el caso de los Aguilar, pues claramente no van a estar en mi gobernación.
Bien, pero entonces usted queda, por supuesto, con el apoyo del Centro Democrático. Y quiero preguntarle su opinión del gobierno actualmente, el presidente Gustavo Petro, ya que usted salió en esa llamada purga de medianoche cuando llamaron a varios militares de altos mandos a calificar servicios, a entregar pues el uniforme. ¿Qué opina sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro? Bueno, pues yo lo he venido diciendo y lo digo claramente. Yo veo en el gobierno una mala ejecución. No están llegando los dineros a las provincias, no se están ejecutando. Y veo lo que he venido diciendo también desde que salí del Ejército Nacional. Veo un error en la estrategia de seguridad. El proceso de paz inició con un cese al fuego que ha beneficiado a los bandidos. A veces pareciera que quieren apaciguar a los bandidos, generar una política de apaciguamiento, y eso lo que ha generado es envalentonamiento de los bandidos. Por eso han avanzado en diferentes áreas, porque entonces la fuerza pública no puede disparar, están en cese bilateral, ellos sí pueden llegar sin armas a un corregimiento, a una escuela, y todo el mundo los conoce, intimidan, empiezan a reclutar, a aumentar el número de hombres y el control territorial para tener más poder de negociación con el gobierno nacional. Respetuosamente lo he dicho y en todos los medios lo he dicho, se debería corregir eso, se debería también tener garrote para que estos bandidos se sienten a la mesa de negociación derrotados o se sienten con voluntad de verdad de negociar. Hoy leía una noticia donde decían que el ELN decía que no iba a dejar las armas. Entonces, claro, están envalentonados porque ellos pueden hacer cosas como el secuestro del papá de Luis Díaz, como los secuestros de hoy en Arauca, y no pasa absolutamente nada. Entonces, hay que corregir esos aspectos del proceso de paz que tiene una implicación grandísima en el desarrollo económico, en la inversión y en la seguridad de las regiones. Óigame, gobernador, hablando de esa situación de orden público, esto que usted nos señala de lo que incluso ha hablado, siendo usted un hombre que estuvo a cargo en varias zonas del país de la seguridad de la mano del ejército, ¿qué tanto deberían colaborar el ejército con ganaderos, con campesinos, para garantizar la seguridad? En algún momento, por ejemplo, cuando hubo hace unos meses unas invasiones de tierras, entonces se hablaba de la organización de unos grupos para la defensa de la tierra de los campesinos. ¿Usted qué piensa de eso? No, Juan Pablo, yo siempre he sido un defensor de la institucionalidad. El ejército es una institución muy fuerte, la policía también. Habría que corregir algunas partes de la estrategia de seguridad, pero quienes deben defender a los colombianos son las instituciones, la policía y el Ejército Nacional. La población civil puede organizarse para dar información, como eventualmente lo han hecho, siempre respetando los derechos humanos, pero tenemos que tener mucho cuidado con la organización de grupos que pueden salirse del margen de la ley y generar problemas como los que ya tuvimos en el pasado. Pues, gobernador, continúe usted con este foro o este congreso en el cual están poniéndolos al día todos ustedes, los nuevos gobernantes de los distintos departamentos del país, los gobernadores que regirán por los próximos 4 años el destino de cada uno de los territorios de nuestra Colombia, y que ojalá de su mano Santander crezca en seguridad, en economía, que sea un departamento próspero como esperamos que ocurra con todos los departamentos de Colombia. Una buena tarde. Bueno, Juan Pablo, Andrea, Paola, buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia de la W. Muchas gracias.